Capítulo 2. La sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús. Redención. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 al 5. La sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús. Contexto. Jesús derramó la sangre que brotó de su cuerpo llagado cuando fue azotado por el látigo romano. Propósito. Jesús derramó la sangre de su cuerpo llagado para darnos la plenitud de la redención. Aplicación. Cuando haya alguna enfermedad o dolencia física, mental o emocional. Cuando algún pecado domine nuestra voluntad, ira, vicios, adicciones, etc. Cuando en nosotros o en nuestras generaciones haya un corazón rebelde. Cuando haya esclavitud financiera. Beneficio. Redención plena. Sanidad de cualquier enfermedad o dolencia. Libertad de la esclavitud del pecado y de la rebelión. Y libertad financiera. Claudio Barlow era un médico americano que estaba trabajando en China cuando una nueva y devastadora plaga azotó y afectó a muchas personas sin que nadie pudiera hallar una cura. Barlow pidió que dejasen entrar uno de los pacientes a los Estados Unidos para estudiar y observar la enfermedad, pero le fue negado por temor al contagio. Como el doctor había acumulado muchos datos sobre el mal al observar y cuidar a sus pacientes, viajó a los Estados Unidos llevando consigo 2 frascos de gérmenes recolectados. Cuando el barco iba llegando, bebió el contenido de los frascos. Luego fue a la Universidad Johns Hopkins y se puso en las manos de sus antiguos profesores. Entregó sus notas hechas en China y les dijo: quiero que experimenten conmigo, hagan lo que puedan, pero sálvenme la vida si es posible. De alguna manera encuentren una solución para la gente de China. Afortunadamente pudieron curarlo y salvar su vida y la de miles más. De igual manera, Dios se interesó tanto por nosotros que no descansó hasta hallar la cura para darnos salvación. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, se interesó por los pecadores y aceptó cargar con nuestra enfermedad en su propio cuerpo para poder darnos la medicina. Él es nuestra cura divina. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra se deriva de 3 vocablos griegos. Agorazo, que significa compra en el mercado,
Esta palabra encierra todo el comercio ocurrido en un mercado de esclavos. Exagorazo significa comprar y sacar del mercado. La palabra expresa lo que ocurría con un esclavo que era comprado y puesto fuera del mercado. Lutro significa soltar, poner en libertad mediante el pago de un precio. Estas tres palabras nos ayudan a entender muy claramente que redención significa ser puestos en libertad. Algunos podrán preguntarse, ¿en libertad de qué? Pues bien, antes de conocer a Jesús, todos nosotros éramos esclavos del pecado. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Debemos entender que el pecado trae consecuencias terribles, como la muerte espiritual, la enfermedad o la ruina, y quien lo practica permite que Satanás tenga control sobre su vida. Cuando Cristo se hizo hombre y aceptó tomar nuestro lugar, siendo juzgado y sentenciado a la muerte de cruz, nos dio libertad, y aquella sangre que derramó de su cuerpo llagado se convirtió en el precio de nuestra redención. Quiero que recuerde algo. La redención en Cristo Jesús es total. No se limita solamente a la salvación, sino que abarca todas las áreas de nuestra vida. Usted no tiene por qué aceptar ningún tipo de esclavitud, pues la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús es el precio completo por su redención. Un precio muy alto. El salmista expresó lo siguiente: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Salmos 49, 7 y 8. Este pasaje nos enseña que para cualquiera de nosotros sería imposible pagar por nuestra propia redención. Es decir, no hay nada que en nuestras fuerzas podamos dar a cambio de nuestra libertad. Pero la palabra establece el precio de la redención: sangre. Es por eso que el libro de Hebreos dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. ¿Alcanza a comprenderlo? Jesús pagó un precio altísimo por su redención. El Hijo de Dios derramó su sangre para darle libertad completa. Es precisamente por eso que al declarar el poder de la sangre del cuerpo llagado de Jesús, usted puede experimentar una libertad inmediata. La redención es un hecho real y sumamente poderoso. No se trata de algo emocional o abstracto. Imagínese por un momento que usted va a una tienda y paga por un artículo. Desde ese momento el artículo pasa a ser suyo, por derecho, o incluso si usted tiene un comprobante de venta que ratifica que es de su propiedad.
Usted no debe gritar al cajero o llorar por el producto que anhela, simplemente pagar el precio. Con la redención sucede algo parecido. Usted no debe gritar o sufrir para ser libre, solamente entender y confesar que el precio ya fue pagado. La confesión de la sangre del cuerpo llagado de Jesús es como ese comprobante que obliga al enemigo a liberar todas las áreas de su vida. La redención incluye todo. Decir que la obra de Jesús fue completa y perfecta significa que nada quedó por fuera. Algunas personas piensan que el precio que pagó Jesús solamente incluye el perdón de pecados o la vida eterna. Y esto sucede porque el enemigo trae pensamientos incorrectos que nos hacen sentir que no tenemos derecho a disfrutar de la plenitud de la bendición. Algunos piensan cosas como: mientras yo sea salvo, no importa que esté enfermo. O: si mis pecados fueron perdonados, mis finanzas no importan. En la palabra encontramos una situación muy parecida, en la cual podemos ver cómo opera el enemigo para tratar de hacer que los creyentes se conformen con menos de lo que Jesús ya alcanzó para ellos. El pasaje se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 10. Para que usted pueda comprender mejor la historia, usaremos la traducción en lenguaje actual. El rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: está bien, vayan a adorar a su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés le contestó: debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor de nuestro Dios. Iremos con todos nuestros jóvenes y ancianos, con nuestros hijos e hijas, y también nos llevaremos nuestras ovejas y vacas. Con tono burlón, el rey le dijo: ah, sí, ¿cómo no? Y por supuesto su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Éxodo 10, versículo 8 al 11. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar a su Dios. Pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí sus ovejas y vacas. Moisés le contestó: de ningún modo, también nuestras vacas y ovejas deben ir con nosotros. Éxodo 10, 24 al 26. Creo que usted conoce muy bien la historia. Dios había determinado liberar por completo al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Pero Faraón se opuso hasta que Egipto quedó prácticamente destruido. En esta historia, Faraón tipifica al enemigo, quien ya sabía que estaba derrotado. Así que trató de negociar con el pueblo de Israel para que se conformaran con menos de lo que Dios había preparado para ellos. En la primera situación les dice algo así como: está bien, sean libres, pero no sueñen que sus familias también podrán serlo. En la segunda situación les dice: está bien, pueden salir todos,
pero sus ganados, es decir, sus finanzas, aún me pertenecen. Moisés jamás cedió frente a los engaños de Faraón, sino que se mantuvo firme. El resultado de esto fue que absolutamente todos los israelitas, con sus familias y finanzas, salieron libres y triunfantes de Egipto. Lo mismo sucede en la actualidad. El deseo de Dios es que las personas puedan ser bendecidas en todas las áreas, pero el enemigo trata de poner pensamientos para apartar a las personas de la plenitud de la redención. Está bien que tú sirvas a Dios, pero tu familia no va a ser salva. O sirve a Dios, pero la parte financiera es algo totalmente diferente. No pienses que tu fe incluye tus finanzas. Jesús pagó el precio completo por usted. Así que no acepte estos pensamientos y determínese a vivir en la plenitud de la redención. Su familia, sus finanzas, todo está incluido. La plenitud de la redención. La redención que tenemos por medio de la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús abarca 3 áreas principales. La primera de ellas es redención espiritual. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Al ver este pasaje, podemos entender por qué el Señor le preguntó al pueblo: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Isaías 1:5. Como diciéndoles: ¿acaso no pueden contemplar la manera en que mi propio hijo fue totalmente masacrado con el látigo implacable de Roma? ¿Acaso no se dan cuenta de que él fue castigado por delitos que nunca cometió? Y además, ustedes saben muy bien que eran sus propios delitos. En cada latigazo, Jesús estaba soportando el castigo por nuestro pecado y nuestras rebeliones. Cuando aplica la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús, usted es libre de la rebelión del pecado y de todo obstáculo espiritual que se opone a su correcta relación con Dios. Por ejemplo, aplicando correctamente este derramamiento, usted podrá ser libre de la esclavitud de los vicios, pecados morales, etc. Pero también podrá erradicar la naturaleza rebelde de su corazón o de sus generaciones. Al respecto, Charles Spurgeon dijo: lo que nuestro Salvador sufrió en su cuerpo no fue nada comparado con lo que soportó en su alma. Ustedes no pueden imaginar, y yo tampoco puedo ayudarles a ello, lo que Él soportó internamente. Supongan que un hombre ha ido al infierno. Supongan que su tormento eterno puede ser condensado todo en una sola hora. Y luego supongan que puede ser multiplicado por el número de los salvos, que es un número que sobrepasa cualquier cálculo humano. ¿Pueden ahora dimensionar el vasto cúmulo de miseria que habría habido en los sufrimientos de todo el pueblo de Dios si hubiese sido castigado por toda la eternidad? Y recuerden que Cristo tuvo que sufrir el equivalente a todos los infiernos
de los redimidos. Lo segundo es la redención física. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La enfermedad no es un estado natural del ser humano, sino que vino al mundo como consecuencia del pecado del hombre. Mientras usted vivía apartado de Dios, el enemigo tenía el derecho de atacarlo a través de las enfermedades. Pero ahora que usted hace parte del reino celestial, debe comprender que la sanidad está a su alcance. Jesús fue flagelado para que usted no tenga que soportar el flagelo de la enfermedad. Una sola gota de sangre del cuerpo llagado de Jesús tiene el poder suficiente para redimirlo de toda enfermedad o dolencia. La oración correcta. Alguna vez alguien me preguntó cómo oraba por una sanidad. En estos casos siempre soy muy específico. Padre, con la autoridad que tú me das, aplico la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús en el cuerpo de la persona enferma, con nombre propio. Y declaro que la sangre de Jesús absorbe todo mal de ese cuerpo y lo arranca de raíz. Y lo llevo a la cruz donde queda completamente destruida toda enfermedad en cualquiera de sus ramificaciones en el nombre de Jesús. Amén. El testimonio del pastor David. Llegando a Nueva York para una convención, nos encontramos con el pastor David Egelshi, quien iba a ser nuestro anfitrión. Pude notar que él era muy especial conmigo, con mis hijas y aún con los pastores del equipo que me acompañaban. En un momento me dijo: Pastor, ¿usted aún no conoce mi testimonio? Me gustaría compartírselo. Se veía muy ansioso de que lo escucháramos, lo cual despertó un gran interés en nosotros. Cuando captó nuestra completa atención, respiró profundamente, movió su cabeza y luego puso sus manos en el pecho y con lágrimas en los ojos dijo: En el año 2006 fui diagnosticado con cáncer. Un tumor en la cabeza hizo que ésta tomara el doble de su tamaño. El cáncer se extendió por todo el cuerpo. Afectó el hígado, los riñones y los pulmones. Me dieron muy pocos días de vida. Pero justo en ese momento me llegaron sus enseñanzas en audio acerca del poder de la sangre de Jesús. Me aferré a ellas y comencé a reclamarlas. Los médicos decían que no tenía muchos días más de vida. Pero yo me determiné a creer que había poder en la sangre de Jesús. Mi esposa se puso a mi lado como guardiana protegiéndome. No permitía que personas faltas de fe se acercaran a mí. Creí, clamé y Dios hizo el milagro. Me sanó completamente. El tumor desapareció y el Señor quitó toda secuela de cáncer en mi vida. Con agradecimiento a Dios en su corazón, el pastor me decía una y otra vez: fue porque aprendí las enseñanzas del poder de la sangre. Fue por esa instrucción divina que me permitió cobrar esperanza y conquistar el milagro.
Tomó nuevo aliento, secó sus lágrimas y agregó: junto con mi esposa, tuvimos que cerrar nuestros oídos a cualquier comentario negativo, incluyendo el de los médicos. Guardábamos nuestra mente de todo aquello que venía a debilitar nuestra fe. Manteníamos nuestros ojos puestos en la palabra de Dios y en las enseñanzas acerca de la sangre de Jesús. Gracias por compartir esta revelación. Para mí fue la diferencia entre la vida y la muerte. Tercero, redención financiera. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Proverbios 22:2. Días atrás estaba leyendo este texto y pude comprender por qué algunas personas alcanzan éxito financiero y otros no. La raíz de todo está en la clase de naturaleza que poseemos. Por mucho tiempo pensé que los ricos eran producto de la avaricia y que los pobres eran las víctimas, a las cuales los ricos explotaban. Pero en este texto, Salomón aclara que todo es cuestión de la naturaleza de cada quien. Desafortunadamente, la naturaleza de algunos aún está manchada por la maldición o el pecado. La palabra nos enseña que la pobreza es producto de la maldición generacional por causa del pecado. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Deuteronomio 28:29. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás, por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Deuteronomio 28, 47 al 48. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías 3, 8 al 9. En estos 3 ejemplos encontramos algunas razones por las cuales viene la pobreza: la desobediencia, el no servir al Señor con alegría y el fallar con nuestros diezmos. Es importante que usted aprenda a identificar las maldiciones que pueda haber en su vida para poder hacer una oración efectiva. También, a través del profeta Isaías, el Señor preguntó: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49, 24 al 25.
impactantes las preguntas que hace el Señor a su pueblo. ¿Será liberado el cautivo del tirano? ¿Será quitado el botín al valiente? Note que en la respuesta el orden no es el mismo que en la pregunta, pero el mismo Señor da la aclaración y por eso dice: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Esto nos permite entender que la cautividad financiera es producto de la caída del hombre. El tirano apresó a Adán por medio del pecado y así lo despojó de su botín. Pero el Señor promete libertad completa. Él mismo nos rescató de la muerte y además le arrebató nuestro botín al tirano. Todo por medio de su bendita sangre. Con su sacrificio en la cruz, Jesucristo nos hizo libres de la maldición financiera y nos hizo partícipes de su provisión divina, siendo el Señor mismo la principal fuente para satisfacer nuestras necesidades. Por ello dice el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Usted también puede declarar que el Señor es su pastor y que usted tiene todo lo que necesita. Ore aplicando la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús y empiece a disfrutar de la plenitud de la bendición. El milagro de intercambio. Para poder recibir la plenitud de la redención es necesario experimentar el milagro del intercambio. La cruz del Calvario fue un intercambio divino y preestablecido por el mismo Dios, en donde todo lo malo que nosotros éramos recayó sobre Jesús, para que todo lo bueno que Él es viniese sobre nosotros. ¿Alcanza a comprenderlo? Por horas Jesús permaneció colgado en la cruz y la única razón era usted. Cuando recibimos esta revelación y la grabamos en nuestro corazón, se opera el milagro del intercambio. Dios toma esa naturaleza rebelde y pecadora para llevarla sobre el cuerpo de su Hijo Jesucristo y nos da a cambio todas sus bendiciones. Es importante entender que para que esto suceda en nuestras vidas deben estar totalmente rendidas al Señor. Cinco confesiones de la sangre de Jesús. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo motivo a que aprenda este pasaje de memoria, pues revela las claves que todo creyente necesita para vivir en victoria. La sangre del Cordero se refiere al Cordero inmolado que representa e incluye la plenitud del sacrificio de Jesús. La palabra del testimonio y una vida totalmente rendida a los pies de Jesús. Salmo 107:2 dice: díganlo los redimidos. Ahora, ¿cómo se pueden usar estas claves correctamente? A través de las 5 confesiones de lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Veamos un ejemplo de la palabra para entenderlo mejor.
Éxodo 12, versículo 21 y 22 dice: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. En la Pascua, la sangre de los corderos tenían el poder para proteger a las familias del ángel de la muerte. Pero Moisés fue muy específico en la manera en la que esta sangre debía ser aplicada para obtener el resultado esperado. No era simplemente tener la sangre y usarla de cualquier manera. Cada padre de familia debía tener la sangre en un lebrillo, que quiere decir un recipiente de barro. Esto equivale a nuestras vidas. Nosotros somos esos recipientes de barro en donde mora la revelación de la sangre de Jesús. Había que usar un hisopo para aplicar la sangre en las casas. El hisopo representa nuestra confesión, nuestra palabra hablada, pues el único canal por el que podemos expresar las cosas que creemos en nuestro corazón está en 2 Corintios 4:13. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Para obtener el resultado que esperamos de nuestras oraciones, debemos orar como la palabra lo enseña. Esto significa que cuando usted confiesa con voz audible lo que la sangre de Jesús ha hecho por su vida, empezará inmediatamente a vivir en victoria. La palabra enseña 5 confesiones sobre lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Lo invito a que las memorice y las declare a diario para que empiece a disfrutar la plenitud de la redención. Primera confesión: redención. Por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo y he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús, el Hijo de Dios. Versículo: Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Significado: el enemigo ya no tiene ningún derecho o autoridad sobre su vida ni para controlar nada que le pertenezca. Confesión número 2. Perdón. Por la sangre de Jesús, todos mis pecados son perdonados. Versículo: Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Significado: podemos relacionarnos con Dios libre y plenamente, ya que el pecado y las deudas han sido quitadas del medio. Confesión número 3. Limpieza. Por cuanto ando en la luz de la palabra y tengo comunión con mis hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora
y continuamente de todo pecado. Versículo 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Significado. Vivimos en un mundo lleno de maldad, donde el enemigo busca la manera de salpicar nuestras vidas. Pero la sangre de Jesús se convierte en un agente purificador y santificador constante que impide que la mancha del pecado toque nuestro corazón. Note que para que esta confesión sea efectiva es necesario vivir de acuerdo a la palabra y en comunión con todos nuestros hermanos. Confesión número 4. Justificación. Por la sangre de Jesús he sido justificado y Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Versículo Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Significado. Somos libres de la acusación, la culpa y la condenación. La sangre de Jesús nos hace justos delante de Dios, así que podemos vivir con una conciencia limpia y tranquila. Confesión número 5. Santificación. Por la sangre de Jesús soy santificado, apartado para Dios. Versículo Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Significado. Nuestra vida le pertenece totalmente a Dios y somos apartados para hacer la obra del ministerio. Un testimonio de poder. Quiero compartir un poderoso testimonio de sanidad que una pareja me compartió mientras estaba en mi oficina. La sanidad de Alan, por Sergio y Diana. Pastor, somos Sergio y Diana, discípulos de su secretaria, y nos gustaría compartir el milagro que el Señor hizo en la vida de nuestro hijo Alan. Hospitalizamos a nuestro niño de tan solo 4 años de edad por un problema de apendicitis. Y estando en la clínica, adquirió una bacteria conocida como estreptococo. Esa bacteria se regó por todo su cuerpo y dañó todos sus órganos, su piel y su sangre, porque se desarrolló de una manera muy rápida. Los médicos decían que si la hubieran detectado a tiempo, habrían podido controlar la situación. Pero como ya se había desarrollado, estaba causando daños secundarios. El cuerpo ya había tenido manchas grandes porque los vasos sanguíneos se comenzaron a romper. La piel estaba llena de manchas y era impresionante la hinchazón general del cuerpo. Su pecho daba prácticamente con el mentón. Fueron 23 días de buscar a Dios, de anhelar su presencia. Por medio de nuestra líder, pudimos entrar en contacto con usted. Entonces, usted oró por un pañuelo y aplicó la sangre del cuerpo llagado de Jesús sobre él,
y dio la orden de que cuando esa prenda entrara en contacto con el cuerpo de Alan, el mal fuera desalojado de su vida. Cuando llegamos con el pañuelo, lo pusimos sobre el pecho del niño y declaramos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo absorbía toda enfermedad que hubiera venido a la vida de nuestro hijo, y que por medio de esa sangre era destruida completamente esa enfermedad y Alan era libre. Al siguiente día, cuando llegamos, vimos que el pañuelo ya no estaba puesto en su pecho, sino que estaba puesto en sus pies. Las enfermeras lo pusieron en sus pies porque veían que era la parte más afectada. Quedamos sorprendidos. Toda esa inflamación que tenía en el cuerpo desapareció y prácticamente el pañuelo quedó marcado en la parte donde se veía que estaba más afectado, así como cuando uno sopla la arena que está sobre una mesa y ésta se aleja. Supimos que los médicos habían tenido una junta para tratar el caso de nuestro hijo, pues pensaban amputarle las 2 manos y pies para que la enfermedad no continuara extendiéndose. Pero cuando vieron la mejoría del niño, prefirieron esperar. Días después le dieron de alta. Nuestro hijo es un milagro de Dios. Va a cumplir 7 años y está saludable. Además, es un gran deportista. Oración con la sangre de Jesús. Lo invito a orar aplicando el poder de la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús, de acuerdo a las 5 confesiones de la sangre de Jesús que expresan la plenitud de la redención. Señor, hoy aplico una gota de la sangre que brotó de tu cuerpo llagado y declaro que por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Satanás no tiene nada en mi vida porque he sido trasladado al reino de Jesús. Declaro que por la sangre de Jesús todos mis pecados son perdonados y los argumentos que habían en mi contra fueron cancelados en la cruz del Calvario. Declaro que por cuanto ando en la luz y en la comunión, la sangre de Jesucristo me limpia ahora y para siempre de todo pecado. Declaro que por la sangre de Jesús soy justificado y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Declaro que por la sangre de Jesús soy santificado, separado para Dios, en el nombre de Jesús. Amén.